Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy 12 de junio queremos hacer un breve video para complementar el video anterior que publicamos asociado a los derechos laborales de las microempresas. El día de hoy vamos a conversar sobre los derechos laborales de los trabajadores que forman parte de una pequeña empresa. Tanto la microempresa como la pequeña empresa forman parte de un dispositivo legal especial en el Perú, que es la ley que regula el tema de las MIPES, ¿no? Entonces, dentro de estas están la microempresa y la pequeña empresa. Si bien es cierto, son dos tipos de empresa que forman parte de una misma legislación, no menos cierto es que los derechos laborales pueden ser en algunos casos similares, pero a su vez también tienen diferencias marcadas. Entonces, ya habíamos conversado sobre las microempresas, hoy nos toca hablar sobre los derechos laborales de los trabajadores adscritos a una pequeña empresa. Lo primero que hay que tener en consideración es que un trabajador que labore las 48 horas semanales tiene derecho a percibir como mínimo una remuneración mínima vital, que en el Perú es de 930 hasta la fecha, ¿correcto? Decimos que 48 horas semanales, porque si bien es cierto, se calcula que la jornada diaria es de 8 horas, no menos cierto es, como ya lo hemos precisado en otro video, que existe la posibilidad de que un trabajador labore un día 9 horas, el otro día labore 7, y vayan compensando para que al final de la semana se cumplan con las 48 horas semanales y no se exceda de ello, ¿no? Pero ¿qué pasara, o qué pasaría, perdón, en caso se excediera de trabajar las 48 horas semanales? A partir de las 49 horas, ¿no es así? Ya implica un derecho adicional que también tiene un trabajador de la pequeña empresa, que es el derecho a sobretiempo a las horas extras, ¿no? Entonces, si un trabajador en la semana acumuló 55 horas, las 48 horas primeras están dentro de la jornada normal y la diferencia serían las que se calcularían como horas extras y que tendrían que ser pagadas junto a la remuneración que corresponde en el mes que lo trabajó de esa manera. Entonces, quiere decir entonces que un trabajador de la pequeña empresa tiene derecho a horas extras en la medida que haya trabajado más allá de las 48 horas. También tiene el derecho a trabajar o a recibir una compensación económica, una sobretasa del 35% del valor de la remuneración mínima vital, si es que el trabajador hubiera laborado dentro del horario nocturno, que es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces, en este caso, sí tiene acceso a esa sobretasa en caso trabajara bajo esas condiciones. Hay que tener en consideración allí que en comparación a los trabajadores de la microempresa, en el caso de las microempresas, no hay acceso o derecho a ese trabajo o a ese pago de sobretiempo que sí se establece en favor de los trabajadores de una pequeña empresa. Con respecto al descanso vacacional, el descanso vacacional también es posible de percibir y es igual que en el caso de la microempresa, ¿no? Quiere decir que son 15 días por año trabajado. En caso también el trabajador, su día de trabajo caiga en un día común o habitual, pero considerado como día feriado, ¿no? Contemplado así en la ley, también tiene derecho a ese descanso. En cuanto al seguro vida ley y en cuanto al seguro complementario de trabajo de riesgo, también la ley establece ciertas condiciones. En el caso de los trabajadores adscritos a una pequeña empresa, obligatoriamente tienen que contar con el seguro vida ley, lo que no sucede en el caso de las microempresas, ¿no? Y en caso la labor que realizara el trabajador fuera una labor que efectivamente es riesgosa y está catalogada como tal en las disposiciones legales, correspondería el goce del beneficio también de tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. En cuanto a los beneficios sociales de gratificaciones y CTS, también los trabajadores de la pequeña empresa tienen el acceso al derecho a la compensación por tiempo de servicios y el derecho a las gratificaciones de julio y de diciembre. Estos dos derechos no los tienen los trabajadores que están dentro de una microempresa. ¿Okay? El tema en el caso de la pequeña empresa es que tienen derecho a esos beneficios sociales, pero en el valor equivalente a media remuneración por gratificación y media remuneración por año de trabajo como compensación por tiempo de servicio. Estos dos beneficios sociales no tiene acceso un trabajador de la microempresa, ¿no? En cuanto a el seguro de salud, habíamos visto que en la microempresa está obligado el empleador a inscribirlos en el SIS, en el Seguro Integral de Salud, pero si él quisiera o creyera conveniente, podría también hacerlo en vez del SIS, hacerlo a través de salud.
En el caso de la pequeña empresa, el empleador está obligado a inscribir a sus trabajadores en e-salud, o sea, en el seguro de salud, no en el SIS. Lo otro que hay que tener en consideración es que en relación al régimen pensionario de jubilación, en el caso de la pequeña empresa, un trabajador tiene que obligatoriamente estar inscrito o en una administradora de fondo de pensiones, una AFP, o sea, sistema privado de pensiones, o en la ONP, a través del sistema nacional o público de pensiones, que está bajo el cargo de la oficina, bajo cargo de la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? Entonces, es obligatorio, o lo uno o lo otro, o es AFP o es ONP, ¿no? Y esto no sucedía en el tema de los trabajadores de una microempresa, ¿no? Un trabajador de una microempresa puede elegir, no es así, o lo uno o lo otro, o sea, AFP o ONP, pero arriba de los 40 años es facultativo. O sea, si desea el trabajador tener un fondo económico que cubra su jubilación a futuro, podría tenerlo, ¿no? En ninguno de los dos regímenes hay derecho a la asignación familiar, ¿no? La asignación familiar en el Perú está regulada por la ley 25139 y es el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, normalmente en trabajadores que no pertenecen a este tipo de empresas, o sea, microempresas o pequeñas empresas, sí perciben el derecho a la asignación familiar, que vendría a ser 93 soles porque se calcula en función de la remuneración mínima vital, no en función de lo que ganas. Si ganas 2.000 o 3.000 soles, tu asignación familiar siempre va a ser 93 soles, salvo, bueno, mientras ese sea el monto de la remuneración mínima vital, y salvo que el empleador considere por su buena voluntad de que el cálculo de la asignación familiar puede ser en función del monto remunerativo que efectivamente gana, bueno, sería esa la excepción, ¿no? Pero la regla es que la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? En este caso, ni en la pequeña empresa ni en la microempresa se tiene acceso o derecho a este tipo de beneficio, ¿no? En cuanto a la indemnización por despido arbitrario, también se marca una diferencia, ¿no? En la indemnización por despido arbitrario, en el caso de los trabajadores de microempresa, el equivalente es a 10 remuneraciones diarias por año trabajado. En el caso de la indemnización por despido arbitrario de los trabajadores de la pequeña empresa, ¿no? Es de 20 remuneraciones diarias por cada año trabajado. Y ponen un tope máximo de 120 remuneraciones. Así que si las 120 remuneraciones diarias, ¿no? Las calculamos en función del tiempo, estamos hablando de que el reconocimiento o una indemnización por despido arbitrario sería por 6 años de trabajo. Si el trabajador laboró 7, 8 o 10, solamente el monto máximo son 120 remuneraciones diarias que equivalen a 6 años de trabajo. La indemnización por despido arbitrario es el derecho económico que percibe un trabajador cuando ha sido despedido de su trabajo sin ningún motivo, sin ninguna causal y sin ningún procedimiento que podría corresponder en caso hubiera incurrido en alguna falta grave, ¿no? Entonces, en esos casos se aplica la indemnización por despido arbitrario. Y el otro beneficio social también que perciben los trabajadores de la pequeña empresa es el de utilidades, ¿no? Este beneficio no se percibe a través de la microempresa. Entonces, las utilidades son los beneficios económicos tangibles que percibe, en este caso, una empresa o un empleador, ¿no? Y que por ley, dependiendo de los porcentajes y dependiendo de la actividad económica que realice, se reparte entre los trabajadores que han formado parte de ese sobrecrecimiento económico que ha logrado la empresa en un ejercicio anual de trabajo. ¿No? Ese ejercicio estamos hablando de lo de enero a diciembre, y este beneficio se percibe en el mes de abril del siguiente año, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos nosotros conversar con ustedes para cerrar un poco el tema de el tipo de empresas y los derechos laborales que se generan dentro de una ley especial en el Perú como es la ley MIPE. Espero que esto les haya servido. Un gran abrazo para todos y nos vemos pronto.